Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lautaro, profe de Ciencias Naturales, y con Alejandro, profe de Geografía, nos preguntamos: ¿es un espacio, un ambiente o un paisaje? Un paisaje. Yo recuerdo cuando me fui al norte. El Cerro de los Siete Colores. Nunca había visto montañas o cerros tan altos. Pero uno que me acuerdo en particular fue el Jardín Botánico. Fue un lugar muy lindo, muy verde, muy natural. Y acá quizás la costanera, acá mismo en Villa María. Este verano pasado viajamos al Serranita, Córdoba. El jardín japonés, que está dentro de una ciudad, pero que sí podría ser un paisaje. A lo largo de la historia el planeta Tierra se ha lastimado bastante, lo hemos lastimado bastante. Muchas veces se destruye, el espacio natural, donde antes había especies como árboles y animales. Bueno, depende de lo que haga el ser humano, muchas veces puede hacer cosas buenas y cosas malas. Hábitat deteriorado puede decir en general los mares, océanos o ríos que tienen un montón de basura. Son los países, por ejemplo, Haití, por decirte alguno, es un país que está muy devastado. Bueno, un paisaje deteriorado puede ser, por ejemplo, en las sierras. Me acuerdo, en un lugar hubo un incendio. Y paisaje conservado, las mismas sierras. Hay muchos lugares que están muy bien conservados, los bosques. Uno que se conserve natural puede ser, acá en Villa María hay como al lado del río un bosque. Este paisaje para mí se conserva, está muy bien conservado. Si tuviéramos que definirlo en pocas palabras, ¿qué es el ambiente, profes? El término ambiente refiere a las múltiples y complejas relaciones entre la sociedad y la naturaleza que se desarrollan a lo largo del tiempo y se extienden en el espacio. El ambiente es la base de producción indispensable para la vida y se define en relación con los grupos humanos. Por eso es fundamental tener en cuenta la percepción del medio que tienen las colectividades que lo ocupan y le dan forma. Todas las necesidades humanas básicas se satisfacen directa o indirectamente con elementos de la naturaleza. A esos elementos antes los conocíamos como recursos naturales, pero hoy los llamamos bienes naturales. Las sociedades actúan sobre los ambientes naturales, ocupándolos y organizándolos para construir los espacios geográficos. Pero cuidado, si las extracciones que se realizan para resolver nuestras necesidades superan la posibilidad de recuperación del bien natural, se tenderá a su degradación y hasta su desaparición. Por ejemplo, en las áreas metropolitanas de la Argentina, el proceso de industrialización masiva no solo transformó las condiciones naturales, quebrando la armonía entre la sociedad y la naturaleza, también creó un medio distinto, inorgánico y desnaturalizado. En todo el mundo se pueden encontrar ejemplos similares en paralelo a la formación de las distintas áreas urbanas alrededor del mundo, pero estas problemáticas
también tienen lugar en el espacio rural. Además, el crecimiento acelerado de la economía y de la población en las últimas décadas provocaron un deterioro ambiental por la implantación de estrategias productivas tecnológicamente inadecuadas, orientadas hacia los beneficios económicos a corto plazo. El crecimiento de la población también supone más contaminación, porque el aumento de los desechos en las poblaciones en crecimiento desproporcionado supera la capacidad de absorción de los sistemas naturales. La desigualdad económica en el plano mundial, los niveles opresivos de los pagos de la deuda externa y lo fluctuante de los precios de los bienes primarios en los mercados internacionales llevan a muchos países a permitir la explotación de sus bienes naturales de manera descontrolada. Pensemos en un lugar que conozcamos bien, donde vivimos, a donde vamos de vacaciones, un lugar especial. Seguramente se nos aparezcan sensaciones, imágenes, incluso aromas. Pero si observamos bien, vamos a ver que hay detalles que nos pueden hablar de sus habitantes, de su cultura, su economía y hasta de las relaciones sociales que se dan ahí. Y hay ciudades a las que, si le faltaran algunas imágenes representativas, ya no serían lo mismo. Algunas hasta nos permiten viajar en el tiempo. Conozcamos la historia del escultor oculto de los clásicos lobos marinos de la Rambla de Mar del Plata. ¿Te preguntaste alguna vez quién fue el escultor de los famosos lobos marinos de Mar del Plata? Aunque José Fioravanti pasó a la historia como el autor de la obra, no habrían sido sus manos las que les dieron forma a los clásicos lobos marinos de la Rambla de Mar del Plata. Esa tarea se le atribuye a Janez Anton Gruden, un inmigrante eslavo. Gruden nació en 1897 en Trieste, al norte de Italia. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial en Europa, este profesor de aritmética, dibujo y escultura viajó a la Argentina en busca de un futuro mejor. Su conocimiento en escultura le permitió realizar múltiples trabajos. Entre ellos están el escudo nacional, los provinciales, que ornamentan el patio cívico del Monumento a la Bandera Nacional en Rosario, la ornamentación del edificio Pini a 100 metros del obelisco y el monumento a España que hizo junto a Arturo Dresco. Como muchos otros extranjeros que recién llegaban al país, Gruden trabajó en interesantes obras por encargo en las que no pudo figurar como autor porque no tenía el título o reconocimiento necesario. En el caso de los lobos marinos, si bien el creador fue Fioravanti, que es quien tuvo la idea, el trabajo artesanal de las famosas esculturas estuvo a cargo de Janez Anton Gruden. La gloria fue de los dos. El medio o sistema natural es absolutamente dinámico. Este dinamismo se manifiesta en las interacciones de los diversos elementos, propiedades o subsistemas que lo integran. Es fundamental conocer el sistema natural para que el espacio transformado en ambiente pueda ser utilizado óptimamente por la población y se lo proteja para futuras generaciones. Según el geógrafo Pierre Georges, el ambiente es un sistema de relaciones muy complejas con gran sensibilidad a la variación de uno solo de sus factores, que al modificarse provoca reacciones en cadena. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se forma el ambiente? El ambiente está conformado por 4 elementos constitutivos. El primero son los componentes biofísicos, como los seres vivos y la materia inerte. En segundo lugar, están los componentes socioculturales y económicos, que son las actividades económicas e intelectuales del ser humano. Después encontramos las relaciones dentro de los ecosistemas y entre los ecosistemas. Y por último, las interacciones entre los componentes biofísicos y los componentes socioculturales. Pero, ¿cómo se vinculan entre sí estos componentes? Cada componente ejerce influencia sobre los otros y es influido por ellos. Pero para nosotros y nosotras, como seres humanos racionales y organizados socialmente, el ambiente guarda además una serie de valores ecológicos, económicos, científicos e incluso estéticos.
Los seres humanos ocupamos, organizamos y modificamos el entorno en distintos grados según los valores que primen y de acuerdo con el grado de desarrollo cultural y tecnológico que hayamos alcanzado, variando a través del tiempo y del espacio. Estas influencias mutuas entre los distintos componentes del ambiente sustentan un equilibrio dinámico y cualquier acción generada por fenómenos naturales o por la actividad humana determina un impacto ambiental. Entonces el desafío fundamental es conciliar desarrollo con preservación y así lograr un desarrollo sostenible. Para lograrlo, es fundamental un cambio radical en el modelo económico mundial, en base a la integración científica, tecnológica y productiva. La vía más apropiada para resolver todas estas problemáticas globales y lograr un desarrollo sostenible es la educación ambiental. Sería un proceso de formación y concientización de los problemas ambientales para crear conciencia ambiental. Y que así volvamos a asignarle un valor afectivo al territorio, que consideremos propio el paisaje y que participemos y nos hagamos responsables de protegerlo. En definitiva, es necesario que la sociedad aprenda nuevamente a convivir con la naturaleza. La construcción del dique San Roque comenzó en 1884 y estuvo a cargo del ingeniero Carlos Casafús y el médico y abogado Juan Vialet Macé. La obra se inauguró el 8 de septiembre de 1891 y en su época fue el embalse más grande del mundo. Poco tiempo después de la inauguración, se instaló el rumor de que el dique tenía fallas severas en su construcción y que por la mala calidad de sus materiales se derrumbaría. La amenaza era que el agua del lago San Roque inundara Córdoba, arrasando todo a su paso. Estos rumores estaban impulsados por intereses políticos que pretendían desacreditar las gestiones de Miguel Juárez Celman como gobernador de la provincia y en la presidencia de la Nación. En la madrugada del 27 de julio de 1892, decenas de agentes de la policía salieron a despertar a los cordobeses dormidos a los gritos de «El dique se derrumbó». Miles de personas dejaron sus viviendas y corrieron a los sectores más altos del lugar. Si bien era mentira, Casafús y Vialet Macé fueron sometidos a un proceso judicial e incluso fueron apresados injustamente. Años después, durante el gobierno de Amadeo Sabatini, comenzó a construirse un nuevo dique de mayor altura, ya que la ciudad había crecido tanto que ya no alcanzaba con lo que contenía aquel primer paredón. Al terminarlo, se intentó derribar el primero, pero incluso utilizando grandes cargas de dinamita no pudieron derrumbarlo. Al día de hoy, el viejo paredón puede verse en épocas de sequía, demostrando que los rumores eran infundados. Las especies nativas, por ejemplo, de nuestro país son las especies, por ejemplo, un árbol que es de acá. El algarrobo, por ejemplo. Son especies que están acá en Argentina y es como que nacieron acá y crecieron acá. Y algunas que conozco son árboles, el quebracho y el algarrobo. Las especies introducidas son las especies que otras personas de otros lugares, de otros países, trajeron hacia acá. Por ejemplo, cuando el europeo vino acá en la conquista, que trajeron, por ejemplo, el caballo, para mí esa es una especie introducida porque antes no había caballos acá. No sé. No sé eso. Y las especies invasoras son especies que fueron invadiendo el entorno porque tenían las condiciones óptimas para
para vivir y para sobrevivir. Y sí, las especies invasoras para mí son como las especies introducidas, crecen en cantidad y hay más especies invasoras y no tantas especies nativas. Y entonces, Ale, ¿qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico es el espacio socialmente construido, percibido, vivido y continuamente transformado por las relaciones e interacciones de sus componentes a lo largo del tiempo. Sus componentes son naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. En cada momento histórico, las sociedades se apropian de la naturaleza y toman los elementos que necesitan, transformando a la naturaleza en una versión cada vez más humanizada o artificial. Entonces el espacio geográfico sería el resultado de nuestro trabajo colectivo a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, y también el escenario material para el desarrollo de la vida social. ¿Y el paisaje? Imagino que no es lo mismo que en una pintura o en una foto. No, para la geografía el paisaje no incluye solo los aspectos estéticos, sino todos los elementos que aparecen en él, sean de origen natural o antrópico. Es la expresión visible del espacio geográfico. Si bien podemos pensar el paisaje como todo lo que se puede ver, también contempla muchos elementos que no se ven, como las relaciones, los procesos sociales, las múltiples causas de una particular organización territorial, social. La observación de distintos paisajes depende de dos elementos principales. Por un lado, depende del punto de vista o de referencia del observador. O sea, desde dónde vemos, con qué experiencias y conocimientos previos. Pero también depende de los significados que intentemos captar. O sea, de qué es eso que se quiere ver y qué tipo de inferencias se pretende realizar. Como vimos, toda actividad humana impacta en el espacio y entonces modifica el paisaje. Por eso, dependiendo de las necesidades de la sociedad, van a aparecer en el paisaje vías de ferrocarril, aeropuertos, campos cultivados, postes de alta tensión, redes de comercio. Claro, por eso el punto de observación es esencial para la delimitación del paisaje, porque de esto depende qué elementos se incluyen del paisaje. Por ejemplo, en el paisaje de una ciudad vista desde el aire se vuelven relevantes las estructuras de las calles, la forma de las manzanas, algún monumento, pero esa misma ciudad vista a pie de calle se destacaría por el aspecto de sus edificios, los autos, los comercios. Además, la localización nos dice dónde podemos encontrar ese paisaje objetivamente con sus coordenadas terrestres y qué posición ocupa dentro de un sistema mayor de paisajes. Y si tuviéramos que clasificarlos, ¿cuántos tipos de paisaje nos podemos encontrar? Existen tres tipos de paisajes: el natural, el modificado y los paisajes ordenados. El paisaje natural es el que no está alterado por la sociedad. Si bien puede estar habitado por humanos que lo utilicen en pequeña medida, presenta condiciones naturales sin la intervención humana. Podríamos decir que los paisajes naturales son difíciles de encontrar hoy en día, pero podemos usar de ejemplo las regiones polares, la alta montaña, alguna selva tropical. El paisaje modificado aparece cuando las prácticas agrícolas y el uso del fuego transforman el medio de manera irreversible. Las especies vegetales y animales que predominan en ese espacio ya no son las que se dan naturalmente, sino las elegidas por la sociedad. Este paisaje, en este caso, depende de un equilibrio entre el mundo natural y las necesidades de la sociedad. El paisaje modificado fue predominante hasta la Revolución Industrial y todavía hoy es posible encontrarlo en las regiones no industrializadas del planeta. Por último, el paisaje ordenado refleja la acción meditada, concentrada, continua de una sociedad sobre el medio. Es su transformación total para servir a los intereses de los seres humanos. La ciudad es el paisaje ordenado por excelencia. En ella se sustituye casi por completo la naturaleza por un paisaje artificial y planeado. La Revolución Industrial hizo posible extender este orden al espacio entre ciudades, creando vías de comunicación entre ellas que son fundamentales para el buen funcionamiento del paisaje ordenado. Entonces, ¿qué sucede con lo natural o lo nativo de cada región? ¿Cómo se dieron esos ambientes sin intervención humana? Escuchamos a Lauti. Una especie nativa, indígena o autóctona es una especie que pertenece a una región o ecosistema determinado.
Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana pasada o actual. Todos los organismos salvajes, en contraste con los domesticados, tienen su área de distribución dentro de la que se consideran nativos. En cambio, a las que son llevadas por los humanos se las considera especies introducidas. La flora y fauna autóctonas están bien adaptadas entre sí y forman un ecosistema que se ve alterado cuando se destruyen o se introducen especies ajenas a esa región. A veces, el ecosistema puede llegar a degradarse tanto que no puede restablecerse por sí mismo, y si bien se puede intentar restaurarlo, requiere un planeamiento cuidadoso porque hay ciertas especies que no pueden restablecerse a menos que ya estén presentes otras. O sea que es necesario seguir un proceso de sucesión, empezando por plantar especies pioneras, seguidas por especies secundarias y terminando con las del clímax. La flora nativa se compone de especies de plantas que pertenecen naturalmente al ambiente donde habitan, por lo que están adaptadas a la disponibilidad de recursos locales y la interacción con otras especies nativas. Por eso, hacen un uso eficiente del agua disponible sin necesidad de riego extra. Resisten las condiciones climáticas propias del lugar, como vientos o heladas. No necesitan fertilizantes ni presentan plagas o enfermedades. Favorecen interacciones ecológicas con insectos, aves y mamíferos con los que generan comunidades complejas e importantes para los ecosistemas. Y por último, tienen importancia cultural. Muchas de ellas tienen propiedades medicinales y culinarias, forestales o aromáticas propias del lugar donde se desarrollaron. Y su uso responsable es parte del acervo cultural que se transmite de generación en generación. Entonces, las especies nativas son las que pertenecen naturalmente a una región, sin intervención humana. ¿Y las especies introducidas qué son? Una especie introducida, foránea, alóctona o exótica es una especie no nativa del lugar o del área en que se la considera introducida. Los ejemplares fueron transportados por los seres humanos accidental o deliberadamente a una nueva ubicación. Las especies introducidas pueden dañar o no el ecosistema en el que se introducen, alterando o no el nicho ecológico de otras especies. Si una especie resulta dañina, produciendo cambios importantes en la composición, la estructura o los procesos de los ecosistemas naturales, poniendo en peligro la diversidad biológica nativa, se considera que es una especie invasora. Pero ¿cómo llegan las especies invasoras a otras regiones? Puede ser de forma accidental o voluntaria. Las introducciones accidentales ocurren cuando las especies son transportadas por vectores humanos. Por ejemplo, 3 especies de ratas se han desparramado por todo el mundo al ser transportadas en barcos y son consideradas especies invasoras. ¿Tenés más ejemplos? Sí, especies como el mejillón cebra, que fueron introducidas en otras regiones al ser llevadas en el agua, usada como lastre por los barcos y descartada más tarde. ¿Y las voluntarias cómo serían? Las introducciones voluntarias de especies se dan cuando las especies son transportadas deliberadamente por seres humanos a otras regiones y plantadas o criadas allí. Como por ejemplo el trigo, que es una planta autóctona de la antigua Mesopotamia y fue introducida en América por los colonizadores españoles. ¿Un ejemplo con animales? El jabalí, que es una especie autóctona de Eurasia y del norte de África, fue introducida en nuestro país en 1905 por Pedro Luro, que los introdujo en la región pampeana para incrementar su coto de caza. Esto ocasionó un enorme daño al suelo de la región. ¿En Argentina encontramos muchas especies invasoras? Claro, Flor. En nuestro país fueron detectadas más de 650 especies invasoras, muchas de las cuales fueron introducidas por los seres humanos con la intención de obtener provecho económico o combatir plagas. Además del jabalí, conozco otro ejemplo, el castor canadiense, que es una de las mayores amenazas para el ecosistema de la región más austral de la Argentina. Los castores fueron introducidos en la provincia de Tierra del Fuego durante la década del 40, con la intención de promover el desarrollo de la provincia mediante la producción de cuero y pieles. Pero los castores construyen pequeños diques con los troncos de los árboles en los cursos de agua dulce. Esto no solo provoca la disminución de los bosques nativos, sino que también interfiere en sus cursos fluviales. Sin olvidarnos que los castores son depredadores y se alimentan de la fauna autóctona de las aguafueguinas, provocando un enorme desequilibrio en su ecosistema. Las invasiones de especies llevan asociadas varios problemas.
A nivel ecológico, generan la pérdida de diversidad autóctona y la degradación de los hábitats invadidos. Y en cuanto a la economía, tiene importantes efectos directos sobre las actividades agropecuarias y la salud pública. Una vez detectada la invasión, su control y erradicación son costosos y no siempre son posibles. Identificar los invasores potenciales y evitar su establecimiento es el mejor camino para frenar un problema que se incrementa al mismo ritmo que la globalización. Hola chicos y chicas, soy Gabriela Auge, soy bióloga e investigadora del CONICET y estudio los secretos de las plantas. No todas las especies introducidas se convierten en invasoras porque no todas tienen la capacidad de invadir esos ambientes en los que los introducen. Puede haber algunos ecosistemas que no hayan sido todavía modificados por el hombre, que son los de más difícil acceso, por ejemplo, los del fondo del océano. No deberíamos introducir especies invasoras en los ecosistemas. Los ecosistemas tienen un balance muy fino en el que las especies conviven en equilibrio. Introducir otras especies exóticas que pueden llegar a ser invasoras puede romper todo ese equilibrio y ese ecosistema modificarse de manera que no pueda persistir en el tiempo. En muchos lugares restringen el movimiento de leña de un bosque a otro, porque en un bosque pueden estar infectados esos árboles con ciertos patógenos, ciertos insectos que aún no han llegado a otros bosques. Entonces, mover leña de un lugar a otro podría significar que esas especies de patógenos invadan y enfermen a esos árboles en los bosques a los que no ha afectado aún. El peligro de introducir una especie en un ecosistema al que no pertenece es justamente romper ese equilibrio del ecosistema que hace que los balances entre las especies se modifiquen. Por ejemplo, si se introduce una especie de una planta invasora, esa planta invasora puede empezar a crecer de manera de competir con otras plantas y de generar un ambiente que ya no es propicio para animales, por ejemplo, que son nativos de esa zona. Es muy difícil evitar la introducción de especies invasoras en un mundo como el que vivimos ahora, que es sumamente globalizado, donde muchos países dependen del transporte de recursos de un país al otro. Evitar ese tipo de transporte es muy difícil porque la sociedad depende de esos recursos. Sí, lo que se puede hacer es controlar muy bien ese transporte y controlar muy bien cómo se mueven esos recursos. Ya sabemos que el espacio del planeta Tierra ha experimentado múltiples transformaciones. Sí, y los ambientes naturales se fueron reduciendo marcadamente en superficie por las necesidades cada vez más variadas y complejas de las sociedades. Además, los ambientes artificiales crecieron de modo descontrolado. De todas formas, en muchos lugares todavía podemos observar rasgos naturales a través de especies nativas o indígenas. Pero esa distribución también sufrió la influencia de la humanidad, que genera especies introducidas, algunas de ellas invasoras. Entonces, en resumen, aprendimos que el espacio geográfico surge como el resultado de las intervenciones humanas en el medio, abarcando tanto elementos naturales como artificiales. Es el resultado de la apropiación del espacio por parte de las sociedades. Por eso, no podemos pensar al espacio como un escenario o una cosa dada, sino como una construcción social que encierra relaciones sociales, de producción, políticas y culturales. Y está en permanente transformación. Ahora, cuando visites un nuevo lugar o te encuentres nuevamente ante lugares conocidos, podés reflexionar sobre qué hay detrás de todo lo que se ve a simple vista.